Y Dios nos permitió tener también un hijo allá en México que se llama Mateo, mi esposa se llama Anaí y mi hijo se llama Mateo. Y el Señor en su providencia nos trajo por estos rumbos otra vez. Yo vivía aquí en Waukesha, yo viví hace unos 12 años, yo viví por acá 11, 12 años. Sin embargo, me regresé a México para estudiar el seminario y pues Dios nos trajo de vuelta acá para iniciar una plantación similar a lo que ustedes están haciendo, solamente que en otro lugar. Así que realmente Dios ha sido bueno, nos ha permitido regresar allá y es allá en Waukesha donde también están mis padres y mis hermanos. En esta ocasión solamente mi mamá nos pudo acompañar. Mi mamá se llama Noemí, así que también Dios nos ha permitido regresar no solo a este lugar como tal de Wisconsin, sino también poder regresar a mi familia. Así que Dios también en eso nos ha bendecido. Quisiera invitarle a que me acompañe a la carta de los Filipenses. Vamos a ir a Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 24. Y este solamente será un texto base, así que vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia que se reunía en esta ciudad. Esta semana ha sido un poquito complicada, un poquito de tos, luego mi laptop se descompuso, la tuve que mandar a arreglar, que no tengo laptop, tuve que otra vez ir a la antigüita con las hojitas y luego pierdo mis lentes el lunes, así que tuve que imprimir con letra grande para poder ver aquí las notas, así que ha sido una semana un poquito complicada, pero en medio de eso el Señor me permite poder estar con ustedes y traer su palabra. Pablo escribe de esta manera a la iglesia. Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 24. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mi beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Vamos a orar. Padre, hemos leído tu palabra y ahora, Señor, que estamos ante ti y delante de tu palabra, queremos suplicar tu ayuda, Padre. Queremos suplicar que seas tú el que guíes nuestro entendimiento, Señor. Que seas tú el que ilumine nuestro corazón a través de tu Espíritu. Que seas, Señor, tu Espíritu el que nos enseñe, el que nos muestre, Señor. Te pedimos, Señor, que nos edifiques. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, nos reconfortes. Y que tú, Señor, seas el que recibas la honra y la gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. No sé si usted se ha dado cuenta, pero entre todos los temas que hay para platicar, para hablar, ya sea pláticas casuales o pláticas un poquito más en cuestiones de iglesia, en cuestiones de Biblia o teología, por lo general, de todos los temas que podemos platicar, hay uno que solemos como que no tocar mucho. Y el tema que muchas veces evadimos tiene que ver con la muerte. La muerte de uno, la muerte física del ser humano. Algunas personas evaden este tema porque sienten cierto temor, ¿no es así? Sienten o tienen cierto miedo a algo, incluso en medio de la comunidad cristiana. Obviamente la gente que no conoce del Señor, es entendible que ellos tengan pues temor a la muerte o que tengan cierta incertidumbre, pero al menos para los cristianos es un poquito no muy entendible que ellos tengan temor. Pero aún así hay personas en medio nuestro que cuando hablamos de la muerte como que nos da miedo, tenemos cierto temor, no nos gusta tocar ese tema. Y es precisamente sobre ese tema que hoy quisiera recordarles algunas verdades. Quisiera enseñarles brevemente algunas verdades que encontramos en las Escrituras
y ver lo que este tema, verlo desde una perspectiva bíblica. Y es importante, ¿por qué? Porque en la actualidad escuchamos personas con unas ideas muy, pero muy raras al hablar de la muerte. No sé si usted ha escuchado a personas que cuando suele tomarse ese tema y ya no queda de otra más que hablar de él, suelen contestar como que cosas muy similares a las de, bueno, la muerte es el fin de la historia humana, es el fin de la vida humana, y una vez que la persona muere, simplemente ya no hay más. Una especie de game over. No sé si usted alguna vez jugó las maquinitas cuando era joven y usted le metía las moneditas y tenía, no sé, cierta cantidad de vida, y una vez que se acababa esa vida aparecían las palabritas, ¿no? Game over. Y eso significaba que ya estuvo, o sea, ya estuvo, ya esa persona como tal se acabó. Muchas personas piensan que la muerte humana, la muerte física es así. Piensan que la vida es solamente esta, y cuando esta vida física se acaba, ya no hay más. No hay más vida después de esta muerte física. Simplemente no hay nada más. Y por supuesto, eso no es lo que la Biblia enseña, ¿verdad?, sobre la muerte. Entonces, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? ¿Por qué será que este tema es algo importante que nosotros estemos platicando en esta mañana? No sé si usted se ha dado cuenta, pero este tema en la iglesia ha sido importante. De hecho, una de los catecismos que la iglesia evangélica ha utilizado por muchos siglos se llama el Catecismo de Heidelberg. Y en la primera pregunta, no en la última, no a la mitad, la primera pregunta dice de esta manera: ¿cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Así que desde nuestras confesiones, desde siglos atrás, el tema de la muerte ha sido un tema que ha estado presente. Hoy, como les mencionaba al inicio, como que ya es un tema que ha desaparecido de nuestras pláticas, de nuestros púlpitos, y se habla de otras cosas, pero no se habla desde una perspectiva bíblica de lo que es la muerte. Y vea la respuesta que nos da el catecismo a esta pregunta. Dice: ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestro consuelo en la vida y en la muerte? Que no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, a mi fiel Salvador Jesucristo, quien pagó por completo todos mis pecados con su preciosa sangre, que fue lo que ustedes han estado estudiando todos estos últimos domingos anteriores, ¿no? La muerte, el sacrificio de Jesucristo. Y Él, Jesús, me ha liberado de la tiranía del diablo. También cuida de mí de tal manera que ni un solo cabello de mi cabeza puede caer sin la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Por cierto, es necesario que todas las cosas colaboren para mi salvación, porque pertenezco a Cristo. Él, mediante su Espíritu, me asegura la vida eterna y me hace completamente dispuesto y listo para vivir para Él de ahora en adelante. Así que desde muy temprano, el tema de la muerte había sido algo que la iglesia abordaba, y lo abordaba con esperanza, porque le pertenecemos a Jesús. Pero antes de hablar más de esa esperanza, es importante que entendamos un poquito de la naturaleza de la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Cómo podemos dar una breve, concisa definición de lo que es la muerte? Bueno, para eso tenemos que regresar un poquito al inicio de la historia humana. Cuando Dios creó al ser humano, usted recordará, cuando Dios creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, los creó con una naturaleza dual. ¿Qué significa eso? Con cuerpo y alma. Los creó con un cuerpo y un espíritu, los cuales estaban en perfecta unión. El cuerpo, el alma o espíritu estaban en perfecta unión. Había una integridad en estos dos aspectos. Entonces, el pecado entró, y con el pecado entró lo que se llama la muerte. La muerte es entonces la separación de estos dos aspectos del ser humano. Como dice la Escritura, del polvo somos y al polvo regresamos cuando morimos, mientras que el alma continúa existiendo de manera consciente. Lo único que deja de existir entonces es la parte material del ser humano. La parte material, física del ser humano. Nuestra alma o espíritu continúa viviendo después de la muerte física. Entonces,
La muerte viene siendo la separación temporal del cuerpo y alma. Dios los creó para estar en armonía. El cuerpo y el alma para estar siempre unidos. Pero cuando el pecado entró, esta unidad quedó interrumpida por la muerte. De manera que cada vez que alguien muere, esta maravillosa unión de cuerpo y alma, que es lo que es el ser humano, queda separada temporalmente. El cuerpo llega o regresa a lo que era, polvo, y el alma continúa existiendo de manera consciente. Así que las personas que tienden a pensar que esta vida es todo lo que hay, que después de la muerte no hay nada, tenemos noticias para ellos. Sí existe algo después de la muerte. ¿Qué es lo que existe? Nuestra alma sigue existiendo. Nuestro espíritu sigue con vida. Ahora, en este punto es muy importante preguntarnos, ¿y por qué? ¿Por qué es que el creyente, el cristiano, muere? ¿Por qué morimos? ¿Por qué seguimos experimentando esta separación de lo que fue creado para estar íntimamente conectado? ¿Por qué existirá aún en los cristianos esto? ¿No acaso Jesucristo murió por nuestros pecados? Y si la muerte es un efecto del pecado, ¿por qué es que seguimos muriendo? Bueno, para poder responder a ello, tenemos que recordar un poquito de la salvación que Cristo logró con su vida, muerte y resurrección. Y es que esta salvación es aplicada a nosotros por su Espíritu de manera progresiva. En otras palabras, Dios no nos da todos los beneficios de la salvación en un solo momento. Más bien, la salvación, que incluye toda una serie de bendiciones, Dios nos las va dando en diferentes puntos de nuestra vida cristiana. Por ejemplo, ya hemos sido bendecidos con lo que llamamos la justificación. Es decir, Dios ya nos ha salvado de la tiranía, de la esclavitud en la que nos encontrábamos antes, ante el pecado y ante Satanás. Dios ya nos liberó de todo eso, a eso se llama justificación. Dios nos sacó de todo eso y nos ha perdonado de todos los pecados, declarándonos justos, declarándonos libres de toda condenación eterna. Esto ya lo tenemos, justificación. Dios quitando nuestro pecado, perdonándonos de todos nuestros pecados y otorgándonos el perdón y, por supuesto, declarándonos libres de la condenación eterna. Eso ocurrió en el momento que creímos en Cristo. En ese preciso momento cuando usted se rindió al señorío de Cristo, allí Jesucristo, a través de su Espíritu, lo cubrió a usted y a mí con su justicia. Ahí fuimos declarados justos a través de la fe en Él. Así que esa bendición que Cristo logró con su muerte en la cruz, ya la tenemos. Y precisamente en el momento que Dios nos justifica, comienza Dios otro proceso en nuestra vida. Comienza Dios a derramar otra bendición más en nuestra vida que llamaríamos la santificación, en donde Dios nos está salvando del poder, de la presencia del pecado que sigue habitando en nuestro corazón. Y por supuesto este proceso de la santificación continúa durante toda la vida. Y llegará entonces el día, tras la resurrección de todas las personas en la segunda venida de Cristo, que Dios nos dará la bendición final de la glorificación. Así que Dios, cuando Él vino en Jesucristo, todo lo que Jesucristo consiguió con su muerte en la cruz y con su resurrección, todo eso nos pertenece, pero Dios nos da en puntos diferentes. Primero nos justifica y después comienza este periodo de santificación donde crecemos más a la imagen de Cristo y morimos más al pecado. Y eventualmente Dios derramará su bendición final en lo que llamamos la glorificación, en donde ahí, después de la segunda venida de Cristo, todos los efectos del pecado serán erradicados y entonces disfrutaremos de inmortalidad y perfección en cuerpo y alma. Imagínense, en cuerpo y alma. Ahora, ese es el orden general que Dios quiso llevar a cabo en nuestra redención. Y es por eso que aún los cristianos tenemos que seguir muriendo. Pero morimos con la esperanza, ¿cuál? Con la esperanza de que seremos glorificados. Seremos glorificados. Entonces, si usted se da cuenta, desde aquí podemos ver por qué los cristianos en épocas anteriores
hablaban de estos temas sin temor alguno. No temían la muerte porque sabía que había una esperanza venidera, mucho mejor, mucho más grande, mucho más maravillosa que lo que uno podría explicar. Así que esa es en parte la razón por la cual nosotros los cristianos seguimos muriendo. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra perspectiva ante todo esto que hemos platicado? Si hemos dicho que Dios creó al ser humano con una naturaleza dual, cuerpo y alma, y que el pecado hizo que esto quedara distorsionado de manera que ahora la muerte existe y esto del cuerpo y alma queda separado. Cuando alguien muere, el cuerpo vuelve a lo que es y el alma entonces continúa existiendo. ¿Cómo debemos de seguir entendiendo estos temas? ¿Cómo debemos de entender esto específicamente para nosotros los cristianos? Bueno, quisiera compartirles una cita de un teólogo que se llama J.I. Packer. Y él dijo lo siguiente: los cristianos deben considerar su propia muerte como una cita en el calendario de Jesús. Ahora, piense eso. Los cristianos deben considerar su muerte futura como una cita, o en inglés un appointment, ¿no? Una cita en el calendario de Jesús. Cita que Él va a cumplir fielmente, continúa diciendo Packer. Pablo pudo decir: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, puesto que estar ausente del cuerpo significará estar presente con el Señor. Qué interesante, ¿no cree? Lo que menciona este teólogo J.I. Packer. Él menciona que la muerte del creyente es como una especie de cita en el calendario de Jesús, una cita soberanamente programada por Dios en la que nos encontraremos con nuestro Redentor. Una cita que solamente Dios sabe el día, la fecha, la hora específica. Una cita que Dios en su soberanía estableció en su calendario, por decirlo así. Y ahí están los nombres de todos nosotros, desde los bebés hasta el más avanzado en edad que se encuentra aquí. Todos nuestros nombres están allí. Fecha, con el día específico, ¿verdad? Con la hora específica. Todo programado, todo establecido soberanamente por el Creador, por Dios. Y en esta cita, ¿qué es lo que va a suceder con el creyente? Nos encontraremos con nuestro Redentor, con aquel que fue crucificado, con aquel que resucitó. Por fin seremos reunidos con Él en nuestra alma solamente, porque nuestro cuerpo obviamente quedó por la causa de la muerte física, el cuerpo quedó sepultado, pero nuestra alma entra a su presencia y se encuentra con su Redentor y comienza a gozar y a exaltar con perfección moral al Salvador de su vida. Por eso la muerte, aunque realmente es un terrible y amargo enemigo, para el creyente es el inicio del deleite en Cristo. Es lo que los teólogos en ocasiones han llamado el estado intermedio. En ese estado estaremos conscientes. ¿Y por qué menciono esta palabra de conscientes? Porque por ahí hay una corriente que ha dicho que cuando los creyentes mueren, su alma queda en lo que ellos llaman un sueño, el sueño del alma. No hay conciencia, simplemente el creyente muere y su alma continúa con vida, pero continúa en un estado inerte, un estado sin conciencia, un estado en donde no hace nada, simplemente está dormida, está en un sueño, esperando escuchar la trompeta, ¿no?, final para despertar del sueño y volver a estar en unión con el cuerpo. La Biblia no nos habla así. Pablo no nos hablaba así cuando dijo en Filipenses 1, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Por qué va a ser ganancia? Porque voy a estar con Cristo, voy a disfrutar a Cristo en su presencia. Y obviamente en Apocalipsis usted encuentra algo muy interesante, ¿no? Las almas de los creyentes están orando a Dios. ¿Hasta cuándo, Señor, vengarás nuestra muerte? Así que hay conciencia. Y en los Salmos también habla acerca del alma alabando a Dios. Así que definitivamente los creyentes tenemos una esperanza maravillosa. Tenemos una maravillosa esperanza en este estado intermedio en donde nuestras almas se unirán a millares y millares de ángeles. ¿Se imaginan? Millares y millares de ángeles
nos uniremos a ellos. Pero no solamente a ellos, también nos vamos a unir a la iglesia de aquellos que se han adelantado a nosotros. Lo que a veces llamaríamos la iglesia triunfante, ¿verdad? Nos uniremos a los ángeles, nos uniremos a la iglesia triunfante y entonces ángeles, serafines, arcángeles y todos los que han muerto redimidos por el Señor, estaremos ante Jesucristo, ante Jesús, exaltándolo a Él, gozándonos en Él y recibiendo consuelo, gozo y todo de su presencia. Pero tenemos que ser honestos, ese no es el fin de la historia del creyente. Tras la segunda venida de Cristo, la Biblia nos dice que los creyentes serán resucitados. Y eventualmente ustedes llegarán a ese punto. Jesús murió en un viernes. Y en el libro que ustedes están explorando, el evangelio que están explorando, ese viernes pronto va a convertirse en domingo. Y ustedes estarán viendo un poco de la resurrección de Jesucristo. Pero pasando el tiempo, un día también resucitaremos nosotros. Y cuando resucitemos, fíjese lo que va a pasar. Lo que Dios creó al inicio para estar unido, alma y cuerpo, cuando venga la resurrección, tras la segunda venida de Cristo, volverá a unirse. Alma, cuerpo, espíritu, cuerpo, unidos. Lo interesante es que para siempre va a estar unidos. Ya no va a existir la muerte. Ya lo que hoy llamamos muerte física, la separación del cuerpo y el alma, ya no va a existir más. Sino que ahora estaremos gozosos y podremos decir, como dijo Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, cuando mueren los que están en Cristo, mueren ellos con una esperanza verdadera de que el poder de Dios es más fuerte que la muerte. El poder de Dios es más fuerte que la muerte. ¿Y cómo lo sabemos? Porque van a resucitar sin problema alguno. Y de esa manera quedará derrotada de forma total, vencida de manera completa el enemigo que es la muerte. Así que no hay nada que temer, hermanos. Usted y yo vamos a morir. Y no nos debería dar miedo hablar del tema de la muerte. Al contrario, podemos abordar este tema como lo hemos visto hasta ahorita con esperanza. Esperanza porque cuando me muero, entro en la presencia de Cristo, pero no es el fin todavía, sino que después viene lo mejor, ¿verdad? Cuerpo y alma unidos para estar para siempre con el Señor en un mundo totalmente restaurado. Así que nuestro futuro ya está asegurado en Cristo. Y tuvo un precio, ¿verdad? Para nosotros no. Pero ese futuro del que hemos hablado, estar con nuestra alma totalmente perfecta en la presencia de Cristo, esperando la resurrección, en donde nos volveremos a unir cuerpo y alma, todo eso tuvo un precio. Y el precio fue la perfecta obediencia de Cristo y su muerte en la cruz. Y gracias a eso quedó asegurado nuestro futuro, totalmente asegurado. Por supuesto, esto no es un llamado a la irresponsabilidad. No es de que ahora salgo de aquí y voy a manejar súper rápido, porque bueno, ya está mi seguro asegurado, así que puedo vivir como que no. Obviamente no es un llamado a la irresponsabilidad. Al contrario, tenemos de ser responsables. Pero eso tiene el propósito de que entendamos la muerte. Que aunque en sí la muerte es algo malo, para el creyente significa ganancia. Ganancia. Ganancia significa estar con Cristo. Por eso es ganancia, porque vamos a estar con Cristo. Como dice Pablo en Filipenses, que es muchísimo mejor que estar aquí. Ahora, hay un pequeño problemita aquí a veces. Que hay personas que, incluso cristianos, que han enraizado tanto en este mundo, que dicen, sí, ven Señor Jesús, pero en sus mentes es como que, pero después de que cumpla esto y lo otro, permíteme primero, en nuestras mentes, no se lo decimos a Dios, ¿no? Pero en nuestros corazones es como que primero quisiera ver a mis hijos crecer, primero quisiera tener la casa de mis sueños, primero quisiera tener el trabajo de mis sueños, en el caso de los que eran más grandecitos, quisiera ver a mis nietos crecer, quisiera darle a mis nietos lo que sea. Comenzamos a poner una lista de cosas y cuando ya como que hemos visto toda nuestra vida, decimos, ok Señor, no se lo decimos a Él, ¿no? Por nuestro corazón, después de que termine todo esto,
ahora sí ven, ya estoy listo. Y lamentablemente esa forma de ver el mundo no es así. Somos peregrinos, ¿se acuerdan? Somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Y sí debemos de planear, sí debemos de procurar alcanzar nuestras metas y todo eso, pero siempre con una mirada más específica, una perspectiva más enfocada en lo que dice el Padre nuestro. Venga tu reino. Esas palabras no están ahí solamente porque sí. Esas palabras están ahí para recordarnos constantemente que somos peregrinos en esta tierra. Que el reino de Dios, aunque ya está en medio nuestro, aún no está en su totalidad. Esa totalidad, esa plenitud viene tras la segunda venida de Cristo. Así que definitivamente tenemos que tener eso en cuenta. Que el vivir aquí es bueno. Debemos esforzarnos y ser responsables. Pero como dice Pablo, vivir con Cristo es muchísimo mejor. Así que si usted piensa, bueno, quisiera primero hacer todo esto, si en su corazón usted desea más las cosas de aquí que estar con Cristo, ay, algo anda mal por ahí. Nuestro corazón debería sí desear hacer cosas aquí de más, pero nuestro deseo mayor debería ser como el de Pablo, estar con Cristo. Quisiera estar con Cristo. Incluso Pablo no dice, para mí, yo quisiera estar con Cristo ahora. Ese es mi mayor anhelo. Pero sé que tengo trabajo que hacer. Sé que hay una iglesia que hay que pastorear. Y entonces él dice en ese pasaje, para beneficio de ellos, quisiera quedarme. No porque sea mejor aquí, sino porque tengo que cumplir con la labor. Así que, esta es una esperanza verdadera para los creyentes. Pero ¿qué tal de aquellos que no son creyentes? ¿Qué hay de aquellos que no son cristianos? ¿Qué hay de aquellos que no pueden decir con honestidad, yo tengo esa perspectiva, yo tengo esa roca como el fundamento de mi vida? Bueno, permíteme decirte a ti, si ese es tu caso, que el destino de aquellos que rechazan el Evangelio de Jesús no es el mismo de los que siguen a Cristo en fe y obediencia. Para ellos, lo que viene después de la muerte física no es estar con Cristo y disfrutar en nuestra alma de su presencia y del deleite y del consuelo que Él da. Para aquellos que rechazaron a Cristo, la muerte es el inicio del sufrimiento o tormento del infierno. Y ese es otro tema que a veces no nos gusta platicar, pero que la Biblia enseña, que debemos de mencionar. Y es importante dejar en claro que después de la muerte no hay posibilidad de salvación para nadie. No sé si usted alguna vez ha escuchado la famosa palabra purgatorio. Tal vez usted creía en eso, tal vez usted tenga dudas sobre eso, o tal vez nunca lo ha escuchado. Pero bueno, purgatorio comenzó como una doctrina que dañó a la iglesia por ahí del siglo XV y XVI después de Cristo. Esta doctrina del purgatorio básicamente decía lo siguiente, que si la persona, ¿no?, cualquier persona recibía su bautismo de infante, participaba de algunas cosas dentro de los sacramentos de la Iglesia Católica, entonces esta persona estaba básicamente garantizada que viviera como viviera, iba a tener un lugar en el purgatorio. De manera que si esa persona, pues tal vez hacía cosas que no debía y demás, él dice, tal vez no voy a ir directo al cielo, pero voy a entrar al purgatorio. ¿Qué era el purgatorio? El purgatorio, según esta enseñanza, era un lugar en donde el alma se purgaba o se limpiaba de su pecado, de todos los pecados que había cometido acá, se iba purificando a través de ciertos tormentos, de ciertos castigos, hasta el punto que su alma quedaba limpia y digna para entrar al cielo. Y ahí es donde entraban muchas de las personas en aquel tiempo que decían, ok, vamos a hacer algo. Vamos a agilizar el proceso de limpieza. Traigan su dinero, lo que llamamos hoy las indulgencias, ¿no? Traían sus cofrecitos y la gente, imagínense, ¿no?, la gente creyendo en esto, traía su dinero, depositaba sus monedas en el cofre, pensando que con su dinero iban a sacar o apresurar el proceso de purgación o de limpieza de pecado para que sus seres queridos se fueran más rápido de ese lugar de tormento directamente al cielo. Obviamente, tal cosa, por más atractiva que pueda sonar, y uno puede decir, oye, qué bonito, ¿no?
Yo puedo vivir aquí haciendo pues lo que quiera, siempre y cuando si fui bautizado, si estuve dentro de la iglesia, si estuve de vez en cuando ahí asistiendo a los servicios, pues qué bueno, voy a tener un lugar. Sí voy a sufrir, voy a ser castigado porque pues sí hice muchas cosas malas aquí en la tierra, pero voy a salir. Tal vez pasen 1000 años de purgatorio, pero voy a salir y cuando salga, directito al cielo. Muy conveniente, ¿verdad? Pero la Biblia no enseña nada de eso. No hay posibilidad de salvación para nadie después de la muerte. Por más que uno quiera orar por ellos, ¿se acuerdan de las famosas novenas? Dentro de algunas comunidades religiosas, en donde juntabas a la gente para rezar, para que rezaran a diferentes santos, a diferentes personas, que María, que esto y lo otro, orar y orar y orar, rezar, 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 y todo con el mismo propósito: que el alma que está sufriendo en el purgatorio pueda rápidamente pasar ese tiempo. ¿Dónde está en la Biblia eso? No lo encontramos. Hasta el día de hoy no lo encontramos. ¿Y por qué no lo encontramos? Porque no hay nada sobre eso. Lo que sí encontramos es de que después de la muerte no hay posibilidad de salvación para nadie. Si la persona rechazó a Jesucristo, o si tú estás rechazando a Jesucristo hoy, y la persona muere en su rechazo e incredulidad, entonces ya no hay más esperanza para ti. La esperanza es ahora. Por eso quisiera leerte estas palabras. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es: ven a mí. Ven a mí en arrepentimiento y fe. Deposita tu fe en mí, tu confianza en mí, únicamente en mí, y tendrás salvación. Gozarás de la resurrección, porque yo soy la resurrección, dice Jesús, y no solamente de la resurrección vas a disfrutar también de la vida eterna. Así que ese es el llamado de Jesús para aquellos que no lo conocen. Si ese es tu caso, ven a Él, ven a Cristo, deposita tu confianza en Él para salvación y gozarás de la bendición de la vida eterna, porque Él la compró y la ganó para su pueblo. A la muerte, como hemos visto, es algo anormal. No es algo normal la muerte. Es una anormalidad porque no era parte del diseño original. Pero ahora lo experimentamos. La muerte física, a partir del pecado, la muerte física cobró una experiencia real. Y es una maldición verdadera que sufrimos todos por causa del primer pecado. Pero esta maldición real no es una maldición que existirá para siempre. La muerte física es temporal. Es una maldición que no va a existir para siempre. La muerte física también es un grave y terrible enemigo, devastador. Pero no es un enemigo invencible. No es un enemigo invencible. Cristo la venció el domingo después de su muerte. Y también Jesús la va a vencer totalmente cuando resucite a todas las personas. Así que sí es un enemigo. La muerte sí es un enemigo devastador, pero no es un enemigo invencible. La muerte definitivamente es un efecto del pecado que sufrimos, que vamos a sufrir. Pero tarde o temprano, este efecto, esta experiencia será eliminada de toda nuestra experiencia humana. Todo esto será hecho por Cristo al final de los tiempos, cuando Él resucita a todos los seres humanos, derrotando así a este aguijón de la muerte. Y cuando eso ocurra, habrá dos grupos. ¿Serás de aquellos que resucitan para vida eterna o de aquellos que van a resucitar para la condenación perpetua? Esa es la pregunta que nos queda responder el día de hoy. ¿Cómo resucitaremos? ¿Para recibir a nuestro Salvador y gozar de Él en cuerpo y alma para siempre? ¿O vamos a resucitar
para condenación. Y escuchar esas palabras: apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Al fuego eterno, donde les pertenece estar. No sé cuál sea el grupo en el que estás, pero si vas a estar en el grupo de los que están en Cristo, regocíjate. La muerte no es un tema para evadir. La muerte es un tema para poder hablar, porque es algo que la gente experimenta. Es una puerta de entrada para evangelizar y decir a las personas: mira, la muerte es verdad. Tú y yo vamos a morir. Ya está programado por Dios. Y quisiera hablarte de cómo podemos tener esperanza sobre la muerte. Y la esperanza, ya lo hemos dicho en este tiempo. Y usted puede compartir entonces el evangelio de esa manera, diciéndole: esta esperanza tuvo un precio. Jesús en la cruz, Jesús resucitando, y Jesús ahora ascendiendo a su trono para sentarse a la diestra del Padre. Así que tenemos esperanza, hermanos. Claro que sí. Comparta esta esperanza, lleve esta esperanza. No solamente en este lugar, tengo entendido que se van a mudar de locación. Lleven esta esperanza viva, como su nombre lo dice. Llévenlo a donde quiera que estén y háblenlo con las personas a su alrededor. Vamos a orar. Buen Padre, te damos gracias por Filipenses capítulo 1. Para nosotros, vivir aquí es vivir para Cristo. Y si morimos, ganamos. ¿Y por qué ganamos? Porque estaremos contigo. Padre, no sabemos cuándo vamos a morir. Tal vez sea mañana, tal vez sea dentro de 10 años, tal vez sea dentro de 50 años, tal vez sea cuando tú vengas y jamás experimentemos como tal la muerte física. No lo sabemos, Padre. Pero podemos descansar de que la muerte física no es el final de la historia. Entraremos a tu presencia, Señor, y nos uniremos a todos los ángeles, a todos los creyentes del Antiguo y Nuevo Testamento. Nos uniremos a ellos en alabanza. Nos uniremos a ellos en exaltación. Nos uniremos a ellos en el consuelo, en el deleite, en el gozo de estar contigo y esperando esa resurrección final. Así que, Padre, permite que esta esperanza pueda ser llevada también por nosotros, compartida por nosotros, anunciada por nosotros, tanto en este lugar, en este estado, como también, Señor, donde yo vengo. Permítenos, Señor, ser fieles en anunciar que la muerte no es el enemigo invencible. La muerte no es el final. Tú ya la venciste. Así que, Padre, bendícenos con valentía para hablar de esto. Bendícenos, Padre, y ayúdanos a ser fieles. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.